Cordial saludo. Para mí es un gusto iniciar la explicación y la introducción a la primera unidad que se denomina la gestión de los datos en la era de la información, en la asignatura Teoría de la Información. Bienvenidos. Los temas a tratar en esta unidad 1 son los siguientes. Datos como activos de la organización, datos, información y conocimiento, tipos de información, ciclo de vida de los datos, dimensiones de la arquitectura de la información y gestión de la información. Dejo como inicio a esta primera parte de la unidad esta expresión: los datos caen del cielo. Entremos en materia. Ahora hablaremos de los datos como activos de la organización, pero antes que todo vamos a desglosar precisamente esas palabras datos y activos. Un activo es aquel que tiene algún valor para la organización y por tanto debe protegerse. Un ejemplo de esto es la información de los clientes y también de los proveedores. Los datos solo simples podemos hablar de fechas, podemos hablar de direcciones, de nombres, pero cuando estos se procesan o se agrupan, se forman la información. Entonces ya cuando tomamos los datos como activos, podemos decir que estos elementos contienen o manipulan información. Ahí es donde comienzan a ser vitales e importantes, pueden dar valor agregado a la empresa o a la organización, pueden ser un factor muy importante para la ventaja competitiva en algún momento. Las organizaciones o empresas poseen información muy importante, vital, que desean proteger a todo costo, frente a cualquier situación que suponga un riesgo o amenaza. Y esta información por lo regular se encuentra en bases de datos, documentos, servidores y correos electrónicos. Precisamente, ejemplo de esa información es la que tenemos en contraseñas de los sistemas de información, documentos de archivo, personas que tienen acceso a información valiosa y como mencionábamos anteriormente, entonces por eso hay que cuidar eh, y asegurar las redes de datos, servidores de almacenamiento e infraestructura de resguardada información. Y es que la realidad es que esta información resulta fundamental para cualquier empresa. Por eso se denomina activo. Y la utilidad y beneficios de estos activos es que tienen disponibilidad de estos, los pueden moldear y administrar de modo que sean de gran utilidad para la organización y sus procesos. Y esto se hace con el uso precisamente de los recursos tecnológicos de la información y la comunicación disponibles. Esta información permitiría tomar decisiones que podrían dar como resultado buenas utilidades para la empresa en algún momento. Continuando con el tema, ahora veremos qué son los datos, información y conocimiento, ya que cada uno tiene sus características propias. Los datos son símbolos. Como mencionaba anteriormente, ejemplo de datos tenemos la fecha, nombre, teléfono, dirección. Son datos aislados, simples. Mientras que ya cuando estos se combinan, se procesan, ya producimos, generamos información, ya que son útiles. El conocimiento es aplicación de esos datos e información. Sabiduría es la comprensión de los principios. También podemos decir que los datos para el usuario no tienen mucha significancia, mientras que la información sí tiene significado para los usuarios.
Frente al conocimiento, la información para que se convierta en conocimiento, las personas pues deben realizar acciones tales como comparar con otros elementos, predicción y análisis de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. El conocimiento puede clasificarse en tácito, que es el tipo de conocimiento que se encuentra en las personas producto de sus experiencias. Explícito es el tipo de conocimiento que se puede obtener, codificar y transmitir con facilidad. Esta clase de conocimiento se encuentra en las diferentes clases de documentos. Dentro de los tipos de información que tenemos está la información privada, que es básicamente toda esa información que la ley no permite divulgar ya que afecta la intimidad personal o seguridad nacional o simplemente es excluida por la ley. Entonces podemos hablar de información vital del gobierno, de seguridad nacional o algo por el estilo. También encontramos como otro tipo la información pública, que es la que se crea o controla los entes públicos, que sean estatales o no estatales, y es información que tiene derecho a solicitar o recibir por parte de los organismos públicos, por ejemplo, estadísticas del DANE sobre el desempleo u otros temas. Eh, Información también encontramos estructurada, que es la que se refiere a lo que es dentro y fuera de los almacenes de datos y que se almacena empaquetada para su entrega en productos de información. Entonces hablamos de archivos planos y documentos electrónicos y ya no estructurada es aquella la que vemos normalmente en correos electrónicos y otros documentos como hojas de cálculos, informes gráficos, imágenes electrónicas y grabaciones de audio. Casi el 80% de los activos de los datos de la organización residen precisamente en este tipo de formato, es decir, no estructurada. Denominamos ciclo de vida de los datos al proceso donde es posible evidenciar el flujo de los datos en los sistemas de información. Eso es desde la creación, el almacenamiento inicial hasta el momento que se convierte obsoleto y es eliminado. En la imagen podemos ver los diferentes pasos que vamos a explicarlos a continuación. En ella podemos observar el flujo alrededor del ciclo de vida del dato que inicia con la generación de un nuevo dato a gestionar, avanza con el estudio de las necesidades para su creación, continúa con la categorización de características en su ciclo de vida, progresa con el análisis de requerimientos para mantener entornos del dato. Avanza con la modificación realizada en sistemas y plataformas para el soporte de este ciclo. Continúa con el agrupamiento de entornos no productivos del dato y finaliza con la conservación o preservación en un medio persistente de todos los atributos y reducciones asociadas al dato. Es de tener en cuenta que estos pasos son genéricos, no aplican para todos los medios, digámoslo así, o campos de aplicación. Por ejemplo, para el manejo de audio, video, entre otros, pueden aplicar otros pasos o obviarse estos pasos. En el desarrollo del ciclo de vida es posible evidenciar la trazabilidad de la información desde su producción hasta su disponibilidad o disposición final, contribuir a la mejora de toma de decisiones mediante la disponibilidad de la información. Las dimensiones de la arquitectura de la información son cinco. Estas están relacionadas entre sí con el resultado final, pero se pueden trabajar independientemente. Sin estas dimensiones, pues no tendríamos arquitectura de la información. Entonces, debemos pensar cómo representar esa información, cómo va a estar estructurada, cómo va a estar guardada, cómo se va a recuperar, cómo tenerla asegurada.
Entonces vamos a describir cada una de estas dimensiones. La estructura de la información, que es la primera eh, dimensión, se hace relación a cómo va a ser guardada esa información, es decir, qué relación va a tener esa información entre sí, cómo se va a guardar en las bases de datos, qué propiedades va a tener. La segunda dimensión se refiere a la funcionabilidad, es decir, cómo editaremos esa información, qué función va a tener cada una de esas informaciones que guardemos ahí en la base de datos, cómo la proyectamos manejar. La navegación nos referimos a la parte de cómo encontrarla, cómo desplazarnos entre una información y otra, cómo podemos hacer enlaces hipertextuales, que ya los habíamos visto anteriormente, de hipertexto. También hablamos de comunidades y seguridad. Cuando hablamos de comunidades es qué información puede acceder los usuarios, la seguridad, cómo la pueden acceder a través de una clave, a través de una firma digital, bueno, en fin, todos los que tenga que ver con la parte de seguridad. Imagen y estética es cómo vamos a presentar esa información, los colores, eh, la parte interactiva, la parte demostrativa, es esta dimensión. La gestión de la información. Iniciemos hablando que gestionar, pues básicamente es administrar, planificar, utilizar eficientemente, controlar procedimientos, actuar conforme a e indagar. Y ya la gestión de la información, pues podemos decir que es un concepto muy importante en la parte de las ciencias de la información y que básicamente es orientado al manejo inteligente de una organización en el sentido que permite estructurar internamente a las organizaciones y les permite reaccionar frente a cambios en el entorno, apoyándose precisamente en ese uso de la información y de los recursos de información disponibles. Por eso podemos decir que la forma correcta de utilizar o de gestionar la información permite optimizar recursos de la organización, dinamizar los tiempos de respuesta, prestación de servicios de calidad, facilita la innovación, genera conocimientos relevantes, ayuda al posicionamiento de la marca, mejora la circulación de la información, aporta inteligencia de negocio. Y podríamos también ahondar en este tema diciendo que tiene como características eh, en esta parte haciendo relación precisamente a la arquitectura de la información es que proporciona un vocabulario común de estándares de negocio, expresa requisitos de datos estratégicos, delinea diseños integrados en un nivel alto para cumplir con estos requisitos y están alineados con la estrategia empresarial y la arquitectura de negocio relacionada. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.